Bienvenidos a un nuevo encuentro. Espero que sea de interés este tema que voy a presentarles en la tarde de hoy. En particular es un tema que me atraviesa, que me llega hasta la piel, y es el tema de la música, en este caso relacionada con el campo y las propuestas del psicoanálisis. Este trabajo hace parte de una línea que venimos trabajando el estudioso en lenguas, Marcelo Chaparro y mi persona, y que va a generar luego unos espacios para desarrollo de la música como un componente, como una herramienta del trabajo resiliente en comunidades. Ya más adelante les contaré un poco cómo fue esta experiencia. Por ahora quiero dar entonces inicio a esta conversación que quiero tener con ustedes, conversación en tanto eh, comentaré los aportes que puedo hacer al respecto y espero que ustedes hagan algún tipo de retroalimentación, ya sea escribiendo en el canal o dando a conocer este canal a otras personas que les parezca interesante. Eh, Vamos entonces a dar inicio a un tema y lo primero que quiero dar cuenta es que esta relación del psicoanálisis y la música es de lo más de particular, porque en lugar del analista, bueno, igualmente en lugar del psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, es un lugar de escucha. La música nos invita a la escucha. Sin embargo, no existen muchos textos, no hay mucha investigación y no hay muchos aportes incluso en la obra freudiana con referencia al tema de la música. Freud fue una persona muy interesada en los diferentes campos del arte. Ya desde los primeros escritos, ya del momento psicoanalítico, uno puede encontrar muchas referencias en Freud con referencia a diferentes manifestaciones artísticas. Así, por ejemplo, la pintura la podemos encontrar en todo el tratado que hace Freud sobre Leonardo da Vinci, ese artículo de 1911. También está la cabeza de Medusa. Encontramos el Moisés de Miguel Ángel, otro texto freudiano, en la poesía, en la obra de Goethe. Es decir, existe una diversidad de textos que avanzan sobre el tema de la escultura y la pintura, la poesía, el teatro, incluso en este texto, personajes psicopáticos en el teatro. Pero sobre la música no hay nada. Es decir, no hay ningún texto freudiano que trabaje o analice el proceso artístico que se puede dar en una tonada musical. Eso es un tema que me generó bastante interés y fue ahí buscando en los textos ya para 1914, cuando Freud nos confiesa que él es incapaz de sentir algún tipo de goce con referencia a la música. Esto nos lleva a entender un poco con mayor claridad el por qué Freud no avanza mucho sobre el tema. No le generaba, no le llegaba la música. Él dice que posiblemente por el carácter racional y lógico de su pensamiento, parece que hacía algún tipo de dificultad en entender, en vivir, en gozar la música. Sin embargo, en los autores que trabajan la biografía del autor, nos dicen que él era muy interesado, por ejemplo, en la ópera. Le gustaba mucho la ópera de Don Giovanni de Mozart, pero posiblemente más por los conflictos morales que presentaba el protagonista de esta representación, que de pronto por el sentir musical de la ópera como tal. Esto además venía unido con otro tema. Y ustedes saben que la obra freudiana está muy centrada también en la teoría evolucionista de Darwin. Y cuando surgen las teorías evolucionistas, la música, la verdad es que no ocupa un lugar importante en esa construcción antropológica que se hace de hombre. Y se deja como relegada a un plano casi inexistente cuando se trata de pensar cómo se construye el humano y cómo se construye lo social. Fueron como dos puntos que se fueron como entrelazando, la dificultad de Freud frente a la música,
las teorías evolucionistas, las propuestas de Darwin, e incluso hoy en día todavía nosotros encontramos algunos autores contemporáneos que dicen que la música como producto del humano, pues no aporta nada a la civilización. Tema con el que yo me encuentro completamente en desacuerdo. Ya más adelante, ya en la obra de Jacques Lacan, tampoco es que exista un tratado sobre la música. En el seminario aún, el seminario 20 de Lacan, él cuando está trabajando el tema de lo barroco, pues hace algunas referencias a la música barroca como tal, pero tampoco es como algo que podamos como construir como un soporte teórico a partir de eso. Y luego Lacan, cuando está trabajando el tema de la fusión, él además del oral, lo anal, lo fálico en Freud, él nos habla de una pulsión invocante que tendría que ver como con la voz, como con el sonido de la voz y el impacto de la voz en el sujeto. Tema que se acerca mucho al campo de la música, pero que tampoco nos permite como hilar demasiado para hacer una construcción que nos permita responder sobre la pregunta, la música como producción del humano, como producción del sujeto, cómo se puede articular con lo inconsciente. El tema es un tema que yo he trabajado, de pronto lo he colocado en pausas en algunos momentos de mi carrera profesional, pero lo llegué a trabajar en algún momento junto con un grupo de investigación y trabajábamos en ese momento el impacto o el efecto de la música metal en los adolescentes. De ahí he tomado algunos elementos y los he ido complementando con otras lecturas y otros análisis que yo particularmente he hecho sobre el tema. Y pensemos entonces ahora en la música y lo humano y damos cuenta que de inicio, es decir, desde que existe el bebé, está esa voz de la madre, volvemos a lo invocante en Lacan, pero yo añadiría que es una voz que puede cantarle al bebé, que le susurra al bebé, que existen unos cantos para bebés, que luego van a existir unos cantos infantiles de la madre al niño pequeño. Y luego los niños y las niñas entran en el campo de la música desde muy temprana edad. Hoy en día en el preescolar, en el jardín infantil, ya existe la música y ya existe el efecto que este puede generar en los niños y en las niñas, en su desarrollo motor, en su expresión emocional, en su desarrollo afectivo, en la forma como ellos se vinculan con otros niños y con las maestras. Ahí está la música. Y es que la música luego también acompañará al adolescente. ¿Y qué importancia tiene la música para un adolescente? El adolescente mediante la música encuentra como un rasgo de identificación con otros adolescentes. Y la música no solamente va a ser ese sonido de voz y ritmo, sino que también se convierte en una propuesta sobre la forma de vestir, sobre la forma de comunicarse, sobre la forma de relacionarse con otros adolescentes, la forma de relacionarse con los adultos. Piensen, por ejemplo, en un metalero o alguien, un adolescente de reggaetón. Aquí en la costa caribe están muchos grupos de adolescentes que en el tema de la salsa, que por cierto es un tema que va como en picada, pero bueno. Y hoy en día la música sigue siendo eso que le permite al adolescente reorganizar su sentir interno, reorganizar sus emociones, sus vivencias, también relacionarse con otros y generar como un rasgo de identificación. Eh, por ejemplo, la adolescente que se coloca la peluca de Karol G, como para construir algo a partir de ese rasgo que tiene esa cantante y que toma la adolescente para sí misma. En ese sentido, tenemos todo un campo de investigación que todavía le hace falta bastante trabajo. Dar cuenta cómo la música se convierte en una propuesta, en una herramienta para la adolescencia. Ahora, la música también le permite al adolescente diferenciarse de los padres. Es decir,
cuando el adolescente empieza a escuchar música, por lo general es la música que hace oposición de alguna forma a la música de los papás. Digo por lo general, porque hay adolescentes que les gusta la misma música que los padres y eso no tiene nada de particular. Pero para muchos en la adolescencia la música es una forma también de expresión de esa rebeldía, de ese soy diferente de mis padres, de somos una generación distinta a la generación de los padres, de tenemos una forma distinta de ver el mundo, de relacionarnos con los otros, como que estamos construyendo otras lógicas en la forma de construcción de mundo. Y en ese sentido la música también cumple ahí un papel importante. Bueno, luego la música nos acompañará en el matrimonio, la música nos acompañará en los encuentros de pareja, nos acompañará en los encuentros con los amigos. Y en algunas comunidades la música acompaña de una forma muy particular, por ejemplo, a un funeral. La música siempre está ahí y es un error como no dar cuenta de su valor y poder como estudiar un poco más lo que sucede con ella. En ese sentido, yo he pensado entonces tres propuestas sobre la música, en una como descarga, una como repetición y una como resignificación. De pronto no voy a decir algo muy novedoso, pero estoy tratando como de construir y de aportar un poco teóricamente al tema. En el primer sentido, la música como descarga. Aquí la música, y no pensemos la letra de la música, sino el ritmo de la música e incluso como lo invocante del que canta, en tanto como modula la voz, se puede convertir en un rasgo identificatorio que permite una descarga. ¿Cuántas personas escuchan música de las cuales no saben qué es lo que dice el cantante, pero sin embargo retoman su sentir, retoman su vivencia, retoman ya sea su rabia, su posición de enamoramiento, su posición de frustración o de nostalgia? Hay algo que está más allá de las palabras en la construcción de la música. Uno logra retomar el sentir del que canta, aunque uno no sepa la letra de la canción o qué es lo que dice exactamente la persona. Y eso desde lo inconsciente es de lo más de interesante. En ese sentido, la música como descarga nos llevaría al modelo económico de Freud y nos permitiría entender cómo, por ejemplo, cuando estamos muy alegres, cuando estamos muy tristes, cuando tenemos algún tipo de emoción para expresar, la música se convierte en el canal por el cual nosotros podemos lograr esto y se convierte en una descarga de alegría, una descarga de tristeza, una descarga de nostalgia. Eh, Algunas personas cuando quieren recordar a un ser querido, pues colocan su canción y terminan llorando. Colocan una sonada de un piano, por ejemplo, Chopin, y se sienten como en la época de su infancia, cuando escuchaban esa tonada en el piano de una casa. Es decir, la música parece que nos lleva a esas huellas mémicas, nos permite como reorganizar experiencias y en ese sentido generar descarga. Segundo aspecto, la música como repetición. Y es que tiene también este elemento que es bien de lo interesante. Uno repite las canciones, sobre todo las canciones que a uno le gusta. Uno vuelve y la escucha, vuelve y la escucha, vuelve y la escucha. Tiene un sentido de repetición que nos lleva a la teoría freudiana, a esa propuesta de Freud que nos dice que en la repetición están verdades no resueltas, no reconocidas, no elaboradas de un sujeto, de alguien que porta el inconsciente. Y esa canción que se repite en su letra y en su música nos lleva a algo que queremos volver a retomar, volver a sentir, volver a revivir. Ahora me gustaría que no solamente pensáramos en esas canciones,
escuchamos un tiempo y luego ya pasaron de moda, pensemos en esas canciones que hemos escuchado durante gran parte de nuestra vida. Esas canciones que volvemos y repetimos. Esas que se convierten en nuestras canciones favoritas. Ahí hay una verdad en esa repetición. Hay algo de esa canción que tiene que ver con algo de nosotros. No sé si resuelto o no resuelto, pero algo de nosotros. Y por último, pensando ahora el tema de lo resuelto, la propuesta que vengo trabajando con el filólogo Marcelo Chaparro es pensar la música como repetición, pero no solamente repetición, sino pasarla al nivel de la resignificación. Y aquí la música se podría convertir en un instrumento que dentro de un contexto le permita a la persona evocar emociones, sentimientos, recuerdos, propiciar una propuesta terapéutica donde la persona pueda reconocer qué hay en esa letra, en esa canción, qué le remueve, a dónde la lleva, colocarle palabras a esto y generar de alguna forma alguna nueva lectura de los eventos que nos han marcado en la historia. Ahí la música aparece como una posibilidad de resignificación. Estoy de acuerdo con los autores que señalan que esa herramienta, ese instrumento debe ser acompañado de alguien que escucha al que habla. Ahí, por ejemplo, difiero, por ejemplo, de Donald Winnicott, que dice que el niño, por el simple hecho de jugar, ya se está aliviando. No, yo pienso que el niño en el juego repite y repite y repite, pero si hay un terapeuta que le muestre qué hay en el juego y en la repetición, el niño suelta y elabora. Pues nosotros en la música repetimos, repetimos y repetimos. Pero si existe una escucha particular que pueda como mostrar algo, es posible que en esa repetición soltemos un nudo que nos lleve a una posibilidad de resignificación. Bueno, espero que les haya parecido interesante estos comentarios que he hecho en la tarde de hoy sobre psicoanálisis y música. Espero sus comentarios que le digan a otras personas interesadas en el tema del psicoanálisis, la psicopatología, que este canal existe, aumentar los seguidores y eso va a permitir el sostenimiento del canal. También los invito a suscribirse o a darle a esa campanita que da los incentivos necesarios para poder generar nuevos espacios como este, donde seguiré tratando temáticas relacionadas con el psicoanálisis y la psicopatología. Un saludo a todos y nos vemos.